buenos días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana y empezamos con mucho entusiasmo un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en los estudios de TV Perú, en vivo y en directo y en la compañía de la doctora Roxana Cáceres. Doctor, buenos días amigos, ¿cómo están por casa? Un nuevo programa, siempre en vivo, y darles un saludo especial a todos los televidentes del interior del país por sus llamadas, y siempre nos preguntan también por redes sociales. Doctor, y hoy día vamos a tener un gran tema. ¿Cuál es? Hoy vamos a hablar acerca del lupus, una enfermedad que quizá para muchos no les suene mucho, pero es una enfermedad que aquejan casi a 16.000 peruanos en el Perú, más o menos 50 por cada 100.000 habitantes, y que normalmente está subdiagnosticada. Es una enfermedad autoinmune, una enfermedad inflamatoria, crónica, que ataca muchos órganos y sistemas, en donde casualmente nuestro sistema inmune desconoce a las células sanas y las ataca. Y realmente esta enfermedad crónica convive con muchas comorbilidades que luego hablaremos en este programa, porque la idea es orientarlas a todos ustedes, porque la mayoría son mujeres. 9 de 10 enfermedades con lupus son de mujeres, y obviamente vamos a hablar acerca de qué cosas podemos hacer por todas ustedes. Claro que sí, como usted mencionaba, ataca a muchas partes del cuerpo y esto puede causar una confusión que hoy día vamos a aclarar. Ataca a la piel, articulaciones, cerebro, riñón, pulmones, etcétera. Y realmente a veces es difícil de diagnosticar, pero hoy día vamos a aprender cuál es el diagnóstico, cuál va a ser el tratamiento, porque tenemos un especialista de lujo hoy día. Y tenemos casualmente centros de excelencia en el Perú, ¿no? En el Hospital María Auxiliadora, en el Hospital Loaiza, tenemos centros dedicados. Tan solo en el Hospital Loaiza durante la pandemia se llegaron a diagnosticar 500 casos nuevos en esos 2 últimos años, y eso genera una preocupación porque puede ser que estemos ante un aumento de incidencia de esta enfermedad. Y justamente, doctor, hoy día Paola va a estar en el Hospital María Auxiliadora, donde nos va a mostrar los diferentes tratamientos que están realizando los especialistas para esta patología. Bien, no se diga más, yo creo que tenemos mucho hoy día que conversar acerca de esta enfermedad autoinmune que se puede confundir con otras, porque insisto, esta enfermedad puede tener, como ustedes verán en el transcurso del programa, muchas coincidencias con otras enfermedades como el reumatismo y como otras más que seguramente vamos a conversar. Vamos al corte y ya iniciamos un nuevo programa aquí en Cuerpo Médico hablando acerca del lupus y sus soluciones. El día de hoy Cuerpo Médico tiene previsto hablar acerca del lupus, como lo hemos adelantado, porque es una enfermedad autoinmune que es de carácter inflamatorio, es de carácter crónico, y sobre todo se confunde con muchas enfermedades, porque esta enfermedad que hace que nuestro sistema inmune ataque a nuestras células sanas y órganos sanos, en realidad tiene algo de cada enfermedad. Tiene algo de artritis, tiene algo de la piel, tiene algo en nuestro sistema conectivo, en nuestro sistema locomotor, en nuestros riñones. Entonces estamos hablando de una enfermedad sistémica, inflamatoria, y que realmente el desafío es su diagnóstico. Si hablamos de que 50 de cada 100.000 habitantes tenía esta enfermedad, o sea, más o menos 16.000, en realidad, como lo hablábamos fuera de cámaras, es muchísimo mayor el número, casualmente porque muchos viven sin tener un diagnóstico y lo conviven crónicamente cuando esta enfermedad tiene un manejo, si es diagnosticado oportunamente, y a su vez se evitan las complicaciones, y en las complicaciones es donde están las partes más complicadas de esta enfermedad, que por cierto, a veces uno quisiera hablar siempre de prevención y decir yo no hago esto o hago lo otro para no tener esta enfermedad, pero es inevitable, porque esto ya también viene cargado de la herencia y de muchas posibilidades que realmente nosotros no podemos todas manejarlas. Pero para hablar de eso y de mucho más, que yo estoy seguro será muy interesante en este programa, tenemos a la doctora Jimena López. Ella es reumatóloga del Hospital María Auxiliadora. Como le contábamos al inicio del programa, hay 2 centros de excelencia, en el María Auxiliadora y en el Hospital Loaiza, que se dedican a ver estas enfermedades, inclusive sin limitaciones de que si tú eres del SIS o eres del Seguro Social o eres particular, porque estamos hablando de una enfermedad que requiere de un equipo multidisciplinario y de un diagnóstico, que es lo que realmente queremos hoy día identificar
para poder ayudar a muchos televidentes cuando pueden padecer alguno de estos síntomas que quizá ustedes van a comenzar a conocer. Comenzaría primero agradeciéndole a la doctora López por estar aquí con nosotros, doctora. Buenos días y gracias por estar en Cuerpo Médico. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación, por permitirme compartir esta plataforma y poder comunicarme con los pacientes acerca de esta enfermedad que es muy importante, el lupus eritematoso sistémico, que es muy importante que podamos saber que es una enfermedad autoinmune en la cual normalmente nuestro sistema de defensa nos protege de los patógenos. Esto es en condiciones normales, pero en los pacientes con lupus lo que sucede es que por uno o varios factores predisponentes, lo que va a pasar es que nuestro sistema se altera y se empieza a atacar a sí mismo. Y lo otro es que es una enfermedad sistémica, puede comprometer varios órganos y sistemas, como lo habíamos comentado también, articulaciones, la piel, a nivel renal, todo lo que son los componentes sanguíneos, a nivel del sistema neurológico, entre otras cosas. Buenos días, doctora Jimena. Un placer tenerla aquí con nosotros para aclarar todas las dudas. Y yo sé que en casa también tienen muchas preguntas, de repente algún familiar o sospecha. Y hoy día vamos a aprender cómo diagnosticar o cómo dirigirnos o a qué hospital ir en el caso presenten estos síntomas. Y el número de teléfono es 619-0776, al 619-0777 y al 619-0774. Y también nos pueden escribir a través de Instagram, Twitter y Facebook a Cuerpo Médico para aclarar todas estas preguntas. Doctora, ¿y las lesiones principales generalmente de lupus, dónde es que se presenta? Definitivamente la enfermedad se puede presentar de una forma muy diferente dependiendo de cada paciente. Por eso nosotros siempre hablamos de enfermos o pacientes y no de enfermedades, porque se puede manifestar de una forma distinta. Si bien es cierto, el lupus puede comprometer la piel, lesiones cutáneas que pueden ser de forma aguda, subaguda o crónico, generando lesiones de tipo eritematosas o ese famoso... Rojas, ¿no? Exacto, rojizas, o este eritema en alas de mariposa, que es bastante singular y particular, que lo podemos evidenciar en la enfermedad, manifestaciones a nivel de las articulaciones, no solo artralgia o dolor articular, sino también inflamación de las mismas, podemos evidenciar artritis y también podemos manifestar algún otro tipo de daño en algún sistema u órgano, ¿no? Doctora López, entiendo de que esta es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica, o sea, en realidad yo me ataco a mí mismo y ataco varios órganos y sistemas. Y existen varios tipos de lupus. Yo creo que uno que conocen muchos es, bueno, los médicos, en realidad el lupus eritematoso sistémica es uno de ellos, quizá una presentación frecuente, pero hay varios tipos de lupus. Sí, de hecho nosotros hablamos de dos grandes tipos, el lupus eritematoso cutáneo o circunscrito solamente a la piel y el lupus eritematoso sistémico, que una de las manifestaciones es la cutánea, pero a diferencia de la otra presentación es que puede comprometer otros órganos y sistemas, como lo hemos ¿Y es la más frecuente en presentación? Definitivamente que es aquella en la que tenemos que tener mucho más interés y darle un poco más de importancia, porque ya que el compromiso no solo va a ser cutáneo, podemos estar frente a un compromiso mucho mayor, de mayor importancia y que puede comprometer órganos vitales. Por eso es importante hacer la disquisición en estos casos, ¿no? Nuestros televidentes que nos están escuchando y nos están viendo, yo quisiera ser muy simple y concreto para abordar esta enfermedad, ¿no? Porque para no estar tan abiertos. ¿Qué cosa puede ser la sintomatología inicial de una persona? Estamos hablando de que 9 de las 10, 9 son mujeres, 1 es hombre, o sea, es mucho más común en una mujer en edad reproductiva. Claro, pueden aparecer en niños, porque lo hay también en niños, en mayores, pero el sector más grande está en mujeres jóvenes en edad reproductiva, 18, 55 años y mujeres. ¿Qué sintomatología es la que normalmente en este momento quien nos ve dice, ay, yo podría tener lupus o una sintomatología afín? Y aquí yo quiero agregar algo. Si bien es cierto, afecta a muchas mujeres en edad reproductiva, ¿las hormonas juegan un papel importante en esta enfermedad? Sí, definitivamente nosotros, para poder hablar en primer lugar de una causa para la enfermedad, si bien es cierto no existe una sola causa, hablamos como si fueran las piezas de un rompecabezas. Existen varios factores que la asociación de ellos lo que nos va a originar es mayor preponderancia o riesgo de poder
desarrollar la enfermedad. Y cuando hablamos de estos factores predisponentes, hablamos de factores genéticos, factores hormonales. Hay una relación muy estrecha y directa con el factor estrogénico y es por eso que la relación se menciona que de cada 10 pacientes, 9 son mujeres y 1 es varón. El factor estrogénico, adicionalmente factores como lo son la radiación ultravioleta, UVA, UVB, en realidad juegan un papel importante en esta enfermedad. El consumo de algunos medicamentos también puede guardar una relación estrecha. Doctor López, pero un poco, retomando la pregunta anterior, al margen de los estrógenos y la presión femenina, la fatiga, alguna lesión en la piel, dolores, ¿cómo comienza este cortejo de síntomas que me hace ir al doctor para decir, ojo, yo podría tener, no te digo que no necesariamente todos, pero lo tiene? La sintomatología es muy variada. Se dice que principalmente se encuentran los síntomas constitucionales, que es justo lo que menciona. Síntomas constitucionales como malestar, fatiga, cefalea, síntomas muy inespecíficos y que de hecho lo podemos ver en varias enfermedades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el compromiso cutáneo, como lo hemos mencionado, lesiones a nivel de la piel, eritematosas de color rosado o rojizas. ¿Y las articulaciones? A nivel articular también podemos encontrar un compromiso, ya sea solo un dolor articular o también la inflamación de las articulaciones. Puede haber también caída de cabello, compromiso de los riñones. Es muy frecuente ver en el hospital. En el hospital muchas veces diagnosticamos a estas pacientes porque llegan a emergencias con un daño renal, inflamación a nivel de las piernas y pérdida de proteínas por las orinas, ¿no? Y ahí vamos a hablar más adelante cómo es esta caída de cabello porque es distinta a otras alopecias. Si tenemos una llamada, doctora, de José de San Juan de Miraflores. Buenos días, José. Buenos días, señorita o doctora Roxana, doctor Tejada, muy buenos días y muchas gracias a la respuesta de la doctora López y un saludo desde aquí al Hospital María Auxiliadora, donde tengo un familiar que justamente se atiende en reumatología con la doctora Suta. Y mi pregunta va directamente a la doctora López. Doctora López, ¿cómo determinar, porque dicen que el lupus pues se puede manejar, y cómo en otros pacientes abarca todos los órganos y en otros solamente algunos órganos? A algunos se les complica mucho y a otros no. ¿Qué lo determina, doctora? ¿La alimentación, los fármacos? Eso nos podría explicar, doctora López, y muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, José, por tu consulta, doctora. El tipo de presentación de la enfermedad en realidad no se puede predecir. La enfermedad se puede manifestar en un paciente solo con un compromiso cutáneo y articular. Podemos mencionar una forma muy leve, pero en otros pacientes puede presentarse de una manera bastante agresiva, siendo el riñón el órgano blanco que puede comprometer, o un compromiso neurológico, compromiso a nivel de los factores de la sangre como una anemia, leucopenia, plaquetopenia y cosas que nosotros podemos evidenciar apoyándonos de exámenes auxiliares, ¿no? Doctora, hablando de la piel, ¿cómo podemos diferenciar una rosácea con esta lesión de mariposa característica en el lupus? Lo característico es que estas lesiones en el lupus eritematoso sistémico se presentan en áreas fotoexpuestas, por ejemplo, en la región del rostro, en el cuello, en la zona del tórax, en la parte del escote, zonas fotoexpuestas. Entonces es un punto a tenerlo en consideración. Ese es un tema interesante, ¿no? O sea que la exposición al sol hace de que se exacerbe el enrojecimiento, ¿no? Exactamente. Tenemos otra pregunta de Rocío, que nos está llamando de Surco. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días, doctores. Gracias por su respuesta. Primero les diré que soy una paciente hipotiroidea y aproximadamente desde febrero se me han inflamado los brazos desde la muñeca hasta el codo y las piernas también. Me han hecho el factor reumatoideo, me dice que está normal, pero el malestar es constante. Bueno, me han derivado a medicina complementaria, pero te quería saber cuál es el examen que pueda determinar si realmente, porque la doctora me ha dicho hay que descartar lupus, pero no sé más, no sé si me pueden ayudar. Gracias. Bien. Yo creo que Rocío nos hace una pregunta interesante también, porque Rocío ha tenido hipotiroidismo, tiene hipotiroidismo, probablemente ha tenido también un Hashimoto y probablemente también una autoinmune. Así es. Es importante recalcar la existencia de las enfermedades autoinmunes. Muchas de ellas se presentan en conjunto.
Entonces, en primer lugar, tener en consideración el antecedente de la paciente que nos acaba de conversar como punto bastante importante. Y en segundo lugar, determinar lo que nos menciona, ¿no? La inflamación, ver si es una inflamación articular o es una inflamación de miembros inferiores. Si estamos en este cuadro y yo estoy sospechando de lupus eritematoso sistémico, pues tengo que comprobar la función renal, solicitar exámenes auxiliares, por ejemplo, una proteinuria en 24 horas, y lógicamente nos ayudamos bastante en reumatología de los autoanticuerpos. Sí, hay muchos exámenes auxiliares que en realidad se piden para esta enfermedad autoinmune, pero los hay algunos prioritarios, pero es importante que sepa que cualquier persona, en el caso de Rocío que nos ha llamado, que ha tenido una enfermedad por tiroides y que también es autoinmune, puede tener lupus, sí es verdad, pero hay que comenzar con exámenes de sangre que son normalmente especializados. No es que usted vaya a cualquier lugar y le van a sacar. Yo creo que lo más importante es reconocer que tiene que ir a un reumatólogo o a un internista para que comience el diagnóstico. Doctor, y tenemos ahora otra pregunta del interior del país desde Ancash. Karina, buenos días. Karina, buenos días, te escuchamos. Aló. Buenos días, Karina, ¿cuál es tu consulta? Hola, Karina. Días. ¿Sí? Buenos días a todos los presentes ahí en el programa. Yo soy una paciente que fue diagnosticada con lupus hace ya 2 años y he sido tratada ya con los medicamentos que corresponden. Mi consulta era para la doctora. Yo he empezado con temblores en la parte izquierda del rostro, del párpado, de los cachetes, involuntarios, o sea, en cualquier momento aparecen y se han agudizado cada día más frecuentes. Quería saber si eso también era parte de la enfermedad o será causa de otra enfermedad. Gracias. Muchas gracias, Karina. Gracias por la pregunta. Definitivamente uno de los sistemas que también se compromete en esta enfermedad es el sistema neurológico, neuropsiquiátrico. Las manifestaciones son diversas. Se puede presentar cefalea, también accidentes cerebrovasculares, corea, muchas manifestaciones, convulsiones también. Pero sí es importante que en el caso de la paciente podamos identificar si es que la enfermedad en este momento se encuentra con una actividad, para poder yo guardar una relación con la misma, ¿no? Y que de repente nos estamos presentando en un escenario de una posible reactivación o un brote de la misma y poder identificarlo y darle un tratamiento oportuno en este caso. Claro que sí, doctora López. Bueno, y tenemos a Paola en el Hospital María Auxiliadora, un poco como lo habíamos anunciado. Estamos en un centro de excelencia que casualmente pertenece al Ministerio de Salud para saber cómo estamos manejando este problema de lupus en nuestro país y en nuestro hospital de referencia, el María Auxiliadora. Adelante, Paola. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Roxana, buenos días. Bueno, mañana, 10 de mayo, es el Día Mundial del Lupus y parte de nuestro trabajo como comunicadores es crear conciencia en la ciudadanía sobre esta enfermedad autoinmune, crónica, que afecta a tantas personas. Y también creo que es importante saber cómo esto puede afectar la calidad de vida de las personas que lo padecen y por eso es necesario un tratamiento y un diagnóstico oportuno. Estoy acompañada de la doctora Elizabeth Suta Santillán, jefe del Servicio de Reumatología y especialista en manejo de enfermedades autoinmunes. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida al programa. Parte también del trabajo de ustedes que trabajan en la salud es crear esta conciencia sobre esta enfermedad. Así es. El día de mañana es el Día Internacional del Lupus. Es un día que se celebra para la concientización de la población, para hacer el diagnóstico temprano, asimismo el tratamiento oportuno y evitar las consecuencias de esta enfermedad. Además, para que podamos nosotros concientizar no solamente a la población, sino también a las autoridades para poder tener un tratamiento adecuado en este tipo de pacientes. Tratamiento oportuno. Sí. Y aquí, doctora, en el Hospital María Auxiliadora, ¿cuentan con los médicos, con los especialistas para tratar esta enfermedad? Sí, actualmente tenemos un grupo de especialistas de reumatología que están en la atención de los pacientes. Además, es una enfermedad que es multidisciplinaria, por lo cual también tenemos diferentes especialidades que apoyan en el tratamiento, además de personal de enfermería que es de gran apoyo. Doctor, hemos estado aquí desde muy temprano, hemos estado viendo el ingreso, digo, de las pacientes, porque solo
he visto mujeres hasta el momento. Así es. Es una enfermedad principalmente que afecta al sexo femenino en una edad joven, a partir de los 20, 30, 40 años. También hay gente mucho más joven, menos de 20 años, que pueden ser afectadas con esta enfermedad. Doctora, uno de los tratamientos es el que estamos viendo. ¿Nos puede explicar cómo se llama y en qué consiste? Sí, así es. Este es un tratamiento para los pacientes que es lupus severo. Hay pacientes que tienen compromiso neuropsiquiátrico, compromiso renal, compromiso hematológico, para lo cual tienen que recibir tratamientos endovenosos, ¿no? Inmunosupresores un poco más potentes, y se los colocamos en esta zona con el apoyo del personal de enfermería para que puedan recibir su tratamiento de manera mensual o quincenal dependiendo de cada caso. Exactamente, ¿qué es lo que les introducen? Ya, en este momento las pacientes van a recibir un medicamento que es ciclofosfamida, que es un medicamento que reciben cada mes, ¿no? Por un espacio de 6 meses hasta lograr la remisión del cuadro que tengan en ese momento. ¿Es cuando, digamos, hay un brote de lupus? Cuando hay un brote severo del paciente y pone riesgo a su vida o que evitar las secuelas y que el paciente no llegue a una hemodiálisis. ¿Cada cuánto tiempo tienen que venir las pacientes? Mensualmente ellas vienen por un espacio de 6 meses. Doctor, es importante también mencionar que en este hospital que se encuentra en Lima Sur pueden llegar todos los peruanos. Así es, llegan, sobre todo viene de la zona sur, que es una estadística bastante alta de pacientes. Es una población bastante grande, llega hasta Villa El Salvador, llega hasta Mala, Punta Hermosa y San Bartolo y toda esa zona. Independientemente si uno tiene el CIS o es salud también. Sí, acá no se atiende a los pacientes principalmente del CIS, pero también hay pacientes que se les está atendiendo del Seguro Social o pacientes que tienen algún tipo de seguro privado, pero que necesitan la atención de esta enfermedad autoinmune. Doctora, incidimos en la importancia del diagnóstico temprano. Así es. Lo que tenemos que hacer es un diagnóstico lo más temprano posible para un tratamiento adecuado. En el momento actual ya tenemos varios tratamientos estándar que se están utilizando en estos pacientes para la recuperación lo más pronto posible. Doctora, ¿y en este hospital a cuántas personas con lupus tratan? Tenemos una estadística actualmente de 220 pacientes con lupus en este momento. Yo tenía entendido, ¿no?, que durante la pandemia se complicó la situación debido por la emergencia sanitaria en ese momento. Sí, lamentablemente durante la pandemia no pudimos atender a los pacientes de manera presencial. Intentamos atenderlos a los pacientes vía telefónica y en algunos casos cuando se complicaba teníamos que tomar todas las medidas de seguridad para poder atenderlos de manera presencial. Esto hizo que lamentablemente los pacientes se pudieran deteriorar y muchas veces llegar con cuadros mucho más severos que en algunas ocasiones no hemos podido lograr recuperar al paciente. Claro, y eso que hablamos de una enfermedad que en difícil situación puede llevar a la muerte. ¿No? Así es una enfermedad que puede causar una tasa alta de mortalidad. Bueno, a ver, doctora, muchísimas gracias. ¿Me permite conversar con algunos de sus pacientes? Así es. A ver, vamos a hablar un ratito. Ceñito, Milagros, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo ya usted tiene el diagnóstico de lupus? Buenos días, hace 7 años. ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo usted empezó a darse cuenta que algo no iba bien con su cuerpo? No, tenía que ir a trabajar, era a las 6 de la mañana y mis piernas no respondían. Total que agarré, pensé que eran calambres, pero no respondían, no pude caminar. Y mi esposo llamó al doctor y me sacaron un análisis y ahí salió que tenía lupus eritematoso sistémico. Después de 3 días me dieron un pregabalina y con pregabalina logré caminar. Y ahora que ya lleva un tratamiento, ¿cómo está haciendo su vida o su calidad de vida? Hay momentos buenos, hay momentos duros, pero gracias a la doctora, a los doctores de reumatología, cada mes estoy viniendo porque estoy con un compromiso renal. Pero gracias a Dios también con fuerza y fe, todo va a salir bien. Pero me atienden bien para que haga. Claro, Ceñito, ¿y cómo le está atendiendo su familia? ¿Cómo está ese soporte familiar? Mi familia me apoya, pero también tiene un poquito de temor, como dice, esta enfermedad no se sabe. Vivo el día a día, de ahora en adelante vivo el día a día nada más y acorde a lo que Diosito decida. Es usted muy valiente, señora Milagros. La dejo ahí para que continúe con su tratamiento y rápidamente, ya antes de cerrar el enlace, Silvia, ¿verdad? Tania. Tania. ¿Hace cuánto tiempo que estás ya con la enfermedad? 3 años. 3 años. 3 años.
Lo mismo que le preguntaba a la señora Milagros, ¿qué te hizo sospechar que algo no iba bien? Comencé con dolor de articulaciones en los huesos, en las piernas y en las manos. Me dolía mucho y fui a la posta y al hospital vine y me dijeron que tenía lupus. Y cuéntame cómo fue el saber o tener esa noticia. Primero me chocó feo. No sabía cómo era tratarle esa enfermedad porque el primer año fue más complicado porque se me complicó el riñón. Comencé a retener líquido y le había afectado mi riñón y el primer año fue un poquito más doloroso porque me dolían las articulaciones, no podía caminar, hinchazón y no podía dormir y fue muy duro el primer año y después ya poco a poco fui asimilando a la enfermedad. De verdad que es comprensible lo que nos estás contando. ¿Y ahora cómo te encuentras ya con el tratamiento? Con la doctora que me ha ayudado bastante, ya estoy más mejor. Ya no me duelen mucho las articulaciones, pero aún me sigo hinchando por el riñón, pero me siento un poco más mejor, con más fuerza y tengo que seguir adelante por mi hija también. Ese es el mensaje, ¿no? Salir adelante. Yo de verdad las valoro mucho y de verdad muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Claro que sí. Miren, todos los años aquí en el Hospital María Auxiliadora les dan esta rosita morada a las pacientes que se están tratando de esta enfermedad. Un reconocimiento por su valentía, por su fuerza y por su talante, ¿verdad, doctora? Así es, así es. Muy bien. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ver, chiquitito ya, y nos despedimos. Quisiera agradecer a mi esposo que siempre está pendiente de mí. Es un hombre que siempre me apoya y está ahí. Quisiera agradecer mucho a mi esposo y que Dios lo bendiga. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, también le vamos a dar su rosita a la señora Milagros. Aquí está, una campeona, una campeona. A ver, una más. Aquí está, gracias. Y bueno, y de esta forma despedimos el enlace, doctores. Regresamos. Yeah. Lindo testimonio el de Milagros y haciendo alusión también a la familia, porque esa es una enfermedad crónica, una enfermedad que también depende del apoyo familiar, ¿no? Y este homenaje que, bueno, se hace todos los años, como el día de mañana por el Día del Lupus, nos sumamos todos porque aquí hay que ayudarnos mutuamente, sobre todo cuando tenemos este contexto de enfermedad que viene por brotes y hay que convivir para darle calidad de vida a estas personas y, por supuesto, vamos a seguir hablando con la doctora López acerca de cómo podemos hacer un diagnóstico oportuno, a pesar que esta enfermedad es muy confusa y tenemos muchas preguntas, como la de Judith, que nos está llamando de ATE. Judith, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Bien, buenos días a los presentadores y a la doctora también. Yo soy una persona que tiene artritis reumatoidea y fibromialgia. ¿Ya? El problema es que sabe que en invierno la paso muy mal porque la humedad que yo absorbo al respirar parece que no la proceso porque me descompensa. Estornudo por 1 hora y me destila la nariz por 1 hora y de ahí se pasa. Y el problema también es que no me apetece tomar líquidos, que eso me está afectando a las vías urinarias y me descompensa totalmente. Quisiera saber si hay un tratamiento para eso. Ya, Judith, muchas gracias. En realidad, Judith es una paciente con artritis reumatoide, ¿no? Que no necesariamente es lupus, pero pueden tener ciertas similitudes. Sí, dentro del tratamiento que nosotros empleamos, algunos fármacos son comunes para artritis reumatoide como también para lupus. Utilizamos medicamentos inmunosupresores que nos ayudan sobre todo a controlar la enfermedad. Entonces, en el caso de la paciente sería preciso poder examinarla, ver si es que hay una artritis evidente en este momento y poder ayudarla con medicamentos propios para la enfermedad. Doctor, y tenemos una llamada del interior del país de Arequipa. Claudia, buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, mucho gusto en hablar con ustedes. Buenos días, Claudia. Yo más o menos hace 2 años me diagnosticaron ya con lupus y fibromialgia. Estoy con el tratamiento ya
de la prednisona, la gabapentina, pero sigo con los dolores, continúan y no paran, y es en las piernas, se me pasan a los brazos, a los hombros, y no se detienen. Y ya, pues ya no sé qué hacer, ya vivo ya casi, ¿cuántos años hasta que me diagnosticaron con el lupus? Recién empezaron con el tratamiento, pero mucho antes de eso me fui de especialista en especialista hasta que llegaron al diagnóstico. Claudia, ¿cuál es tu consulta? Que si en algún momento y con algún medicamento o de repente aumentando la dosis, porque eso es lo que están haciendo con la gabapentina, aumentando la dosis, dejaré de sentir dolor porque ya es limitante ya. Muchas gracias, Claudia. Ahora vamos a resolver tu pregunta, doctora. Sí, en este caso es importante hacer la diferenciación. Si es que el dolor que presenta la paciente es por el lupus eritematoso sistémico con compromiso articular, por ejemplo, o compromiso del sistema nervioso periférico, o es por la fibromialgia. Entonces es vital poder hacer la diferencia. Eso también te quería decir, ¿no? Porque en los dos pacientes que nos han llamado, tanto por el lupus como por artritis reumatoide, hay una fibromialgia adicional que a veces complica el panorama y también merecería otra explicación. Pero tenemos muchas inquietudes, doctora López, esperándonos. Espérenos un ratito en el teléfono. Vamos al corte y ya regresamos con más aquí en Cuerpo Médico hablando acerca del lupus. Estamos en Cuerpo Médico hablando acerca del lupus y tenemos muchísimas, pero muchísimas inquietudes. Y lo sabíamos, porque esta es una enfermedad que tiene de todo un poquito y hay veces uno dice, yo también tengo lupus y a lo mejor no tengo otra enfermedad. Y lo importante, como vamos a ver al final del programa, es tener un diagnóstico adecuado para tener también un enfoque de tratamiento que es multidisciplinario, porque si bien esto generalmente es comandado por reumatólogos internistas, también hay otras especialidades que pueden entrar a tallar para solucionar este problema. Pero tenemos una inquietud de Andrea que nos llama desde Moquegua y no queremos dejarla esperar más tiempo. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Aló. Sí, doctor. Adelante, Andrea, cuéntanos. Andrea. Adelante, por favor. Buenos días, doctor. Aló. Sí. La escuchamos. Adelante, doctor, por favor. tengo una enfermedad desde antes de la pandemia en el pie. ¿En qué consiste? Ya se cortó. Cortó la llamada. Ya, no importa. Pero bueno, a mí me dejó en el tapete dos preguntitas antes de entrar de la fibromialgia, porque la verdad que me llamó la atención, primero que fibromialgia también es ahorita un tema que lo encuentro en un montón de pacientes, ¿no? Y mujeres. Tiene varias complicaciones. Y normalmente mujeres. Y vienen con dolor, ¿no? Y obviamente una de las manifestaciones de cómo esto se presenta es con dolor. Los problemas articulares y qué sé yo, la fatiga, la fiebre que aparece, los cursos, porque ya cuando hablamos de enfermedades y complicaciones tenemos que hablar de enfermedad renal, cardiovascular, neurológica y demás. Doctora López, la fibromialgia y el manejo del dolor, ¿cómo podemos ayudarle a quienes nos dejaron esa tarea pendiente? Bueno, sí es importante mencionar que fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por dolor generalizado, sueño no reparador por un periodo superior a los 3 meses. Y es importante también saber que esta entidad puede ser primaria o puede ser secundaria, y aquí una mención especial porque hay una asociación a las enfermedades autoinmunes sistémicas y una de ellas, como nuestros pacientes han llamado... Hay asociación entonces. Así es. No es infrecuente como nos han llamado un artritis reumatoide y un lupus diciendo yo también tengo fibromialgia. Así es. No es frecuente, no es infrecuente ver este caso, ¿no? Quedó clarísimo. Y justo estábamos comentando también, yo tengo lupus, pero ¿cuál es el factor desencadenante para de nuevo tener estos síntomas? ¿Qué me desencadena? Es importante tener en consideración que hay algunos factores que pueden generar estos brotes o flares en nuestros pacientes. Uno de ellos y de vital importancia es la exposición a los rayos ultravioleta. Nuestros pacientes con lupus deben tener una fotoprotección constante. Eso es uno de ellos. Al sol. Al sol, así es. El segundo es que necesitan tener un tratamiento riguroso y bastante adherencia al tratamiento. Las pacientes deben tomar el medicamento, no lo deben de dejar, porque si lo dejan, va a ocurrir un nuevo brote. Doctora, y tenemos una llamada de San Martín. Rebeca, buenos días. Gracias por la espera.
Sí, buenos días, doctora. Una consulta. Mi mamá tiene el diagnóstico de lupus de hace 5 años y actualmente ella recibe el tratamiento de rituximab. Entonces, mi pregunta es con respecto a la vacuna que ella tiene pendiente, la bivalente. ¿Cuándo ella debería recibirlo, considerando que la medicina es inmunosupresor para ella? Gracias. Muchas gracias, Rebeca. Importante pregunta sobre las vacunas, ¿no? Sí, de hecho hay indicaciones en nuestros pacientes con terapia inmunosupresora y biológica y el tipo de administración, en este caso la vacuna para COVID-19. Si bien es cierto, las guías mencionan que se debe espaciar por un periodo posterior, las 4 semanas después que se debe de evitar el medicamento, pero luego se puede retomar sin ningún problema, sí. Doctores, ahora tenemos una visita muy especial. Hoy día nos ha venido a visitar Lucía Palacios. Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida. Ella nos va a contar un poco del testimonio porque tiene esta patología. Así es. Muchas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad increíble para poder transmitir a través de mi testimonio a todas las pacientes que tienen lupus, mayoritariamente de mujeres, pero cuando he visto pacientes con hombres, el lupus se hace también bien agresivo. Lucía, ¿cómo comenzó tu enfermedad? ¿Cómo es que llegaste hasta el diagnóstico? ¿Cómo pasó eso? ¿Hace cuánto tiempo? Yo empecé con el diagnóstico, tengo diagnosticada 30 años. ¿30 años? Pero yo tengo síntomas desde puber, adolescente, joven, y no entendía por qué me pasaba. ¿Qué pasaba? ¿Qué te comenzó a doler las articulaciones? La rodilla me falseaba, caminaba y me falseaba. Mi mamá pensaba que yo estaba bromeando, porque como siempre hacía bromas... Y sobre todo que eras recién jovencita, entonces yo seguía bromeando y escogeaba, pero en realidad me falseaba la rodilla. Luego se me inflamaban los ganglios, en toda la zona, y así. ¿Fiebre? Dolores de cabezas. Con el transcurso del tiempo me costó muchísimo salir embarazada, quedar embarazada. El embarazo fue ¿Pero tétrico. ya tenías el lupus cuando fuiste No lo sabía. Ah, todavía no sabías. Luego de eso comenzaron muchos dolores en todo mi cuerpo, las articulaciones. Tuve problemas con la voz. Esta no era mi voz. Ya. En las cuerdas vocales. Hablaba y se me bajaba la voz. Me decían, tienes que estar muda. Algo difícil. Y luego los dolores articulares, los dolores de cabeza, la fiebre, el malestar. ¿Y cuántos hijos tuviste? Una sola, pero muchas pérdidas. Ah, hubieron varias pérdidas en el Muchas transcurso, pero tuviste una hijita y tú hasta ese momento no sabías que tenías lupus. No. Ya. Luego de que mi hijita tendría como 5 años y estuvimos como 2 años con el apoyo de mi familia, de médico en médico. O sea, no daban con el diagnóstico. No daban. Por eso es un tema bien difícil, ¿eh? Porque bien difícil. Normalmente la prevalencia que hablamos es inferior porque andan con diagnósticos bien inespecíficos y no hay exámenes pues directos, que ya lo va a convertir la doctora López casualmente, pero finalmente te hicieron el diagnóstico hace cuánto tiempo. Finalmente en medicina interna, el piso 11C del Hospital Rebagliati, unos médicos fabulosos, estuve cerca de 1 mes internada con la angustia de saber qué tengo. Te hacían exámenes de sangre. Me hacían todo tipo de exámenes. Lisa, me hicieron 3 veces. Me hicieron de todo. Y yo, ¿qué tengo? Y cuando me dijo el doctor Pino, usted tiene lupus eritematoso-sistémico, mi cabeza estaba que volaba. Lo único que le pregunté es, ¿voy a vivir? Me dijo, no creo que más allá de 10 años. Entonces yo dije, no, perdón. Ese es un lujo que yo no me puedo dar. Ya pasaron 30. Tengo una niña pequeña, por supuesto, y aquí sigo y seguiré. Tengo una niña pequeña y depende de mí. Entonces empecé el tratamiento. Es un lupus muy agresivo. Yo tengo fibromialgia, tengo artritis, tengo divertículos en el colon, tengo 4 hernias en la zona lumbar, tengo gonartrosis en aquella rodilla que no funciona y ya no sé qué más voy a tener, pero lo que venga, aquí estoy. ¿Y qué consejo le darías a todos los que nos están escuchando en el tratamiento? Porque yo sé que tú eres una paciente rigurosa en tu tratamiento. Sí, yo soy rigurosa en las medicinas, es lo que le dije, doctor, ¿qué tengo que hacer para vivir? Va a tener un tratamiento que fue con ciclofosfamida y el cabello se me empezó a caer, vomitaba después de cada tratamiento. Yo decía, ¿cuándo termina? Pero ahí seguía, tomé todas las medicinas y por favor,
no dejen de tomar las medicinas. A algunas pacientes les afecta el lupus, no tanto porque tengan el lupus, sino porque al sentirse enfermas no saben cómo enfrentar la situación de estar enfermas y luego porque no les gusta tomar medicinas, tomar pastillas. Pero eso depende de tu vida. Eso hay que hacerlo. Pero eso hay que rescatarlo, Lucía, y yo agradezco tu testimonio porque tu actitud es determinante, ¿no? Porque de lo que se trata es no solamente darle más años a la vida, sino más vida a los años, y ese componente de calidad cada uno se lo propone asumiendo primero una enfermedad y asumiendo que esto depende de un buen cuidado, de asistir a sus controles, de tomar sus medicinas, que son varias, ¿no? Antiinflamatorios, corticoides, inmunosupresores. Cada cual no tiene una sola medicina, va a depender de cómo se presente la enfermedad, uno más con el riñón, unos más con la piel, uno más con la articulación, y en todos los casos esto es un tema que tiene que ser visto por un especialista y hay que ser, como tú dices, adherente a los tratamientos, porque si no, el tema entra en complicaciones. Yo aprendí, doctor, claro. Aprendí a tomar una actitud diferente, aprendí a vivir el aquí y el ahora. Aprendí que no sé si dentro de 5 años voy a estar en la luna, no lo sé, a disfrutar. Y que mi vida cambió, me apagaron la luz, me movieron el piso, pero mi vida cambió. Y bueno, tengo que rescatar lo bueno que tengo de esta vida. El estar aquí, por ejemplo. Por supuesto. Si no tuviera lupus, no estaría aquí. Y Lucía, yo les voy a contar que aparte es una mujer súper extraordinaria porque ha creado una fundación de lupus, Muévete Perú. ¿Ah, sí? ¿Cierto? Que es para ayudar a muchas personas. Cuéntanos un poquito. Hace ya como 4 años formamos el grupo, bueno, fundé el grupo de Lupus Muévete Perú para la autoayuda a las pacientes con lupus. Porque no hay una persona que pueda entender más a una paciente con lupus que otra paciente con lupus. Y yo sé la soledad que se siente y el dolor que se siente. Lo más fiel que tienes en tu vida, en mi vida, son los dolores. Yo me acuesto con dolor y me levanto con dolor. La frecuencia es lo que baja, sube y baja, pero ahí están. Y entonces dije, entré a internet, cuando ya hubo internet, ¿y ahora qué hago? Y encontré grupos de México, Argentina. De Perú había 1, 2, creo. Ahora tenemos muy buenos grupos, no solamente el que fundé. Y ahí empezamos a trabajar. Hemos hecho charlas, conversatorios, reuniones. Y esos conversatorios son muy importantes. Cuando una paciente de lupus se siente que 3, 4, 5 otras mujeres escuchan el testimonio y lo que está pasando, da fortaleza, el contacto. Hay el apoyo mutuo, hay una comunidad, esto es muy importante. Es fantástico. ¿Y dónde se pueden comunicar las pacientes que de pronto quieren encontrar este grupo? Sí, pueden encontrarlo en la página de Facebook, actualmente lo dirige Edita Nima, yo ya no le di la posta a ella, ya no estoy dirigiendo el grupo, ahora se ha convertido en asociación. Continúan haciendo las charlas en la Municipalidad de San Borja. Nosotros hicimos 2 años seguidos, gracias doctor, nunca le pude dar porque era otra persona. En el auditorio hicimos para el 10 de mayo, hicimos tiene que ser Muévete San Borja, ya ahí. No es Muévete, pero Muévete San Borja. Bueno, y luego hicimos en el auditorio del Hospital Almenara, hemos hecho eventos también. Y ahí pueden acudir, ahí está el teléfono, pueden escribir a través de la página y acudan, busquen ayuda. No permitan que el lupus tome su vida, ustedes dirijan al lupus. Para mí ya no es un enemigo, es mi amigo, es don lupus. Claro. Es el que está conmigo, lo que sí yo no digo que tengo fibromialgia, porque lamentablemente en donde yo me he atendido en salud, algunos médicos les digo que tengo fibromialgia y me dicen, paracetamol, como que si yo fuera una persona con problemas mentales. Mis dolores son neuropáticos, no se pasan con una paracetamol. Muchas gracias, Lucía. La verdad que ha sido aleccionador tu testimonio de vida y qué mejor también que para todos el mensaje que mañana estamos celebrando el Día Internacional del Lupus para llamar la atención de que aquí hay que apoyarse mutuamente por una enfermedad crónica, sistémica, que tiene solución si realmente nosotros le encontramos esa resiliencia que tú le has dado a tu vida para reinventarte y seguir siempre. Gracias, que no están solos. No están solos. Estamos para eso, para ayudar, sobre todo aquí, desde este espacio del Cuerpo Médico. Un saludo a todas las mujeres y hombres que tienen lupus. Digo mujeres porque son 9 de 10, así que son la mayoría. Es una mayoría que no es totalmente igual. Pero igual, vamos al corte y vamos con el último bloque de Cuerpo Médico hablando acerca del lupus. Y muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía.
Se nos pasa realmente el tiempo volando. O sea, cuando menos esperamos, ya estamos en la parte final del programa y tenemos muchas inquietudes en el tintero y no queremos desaprovechar estos últimos minutos. Y una última, la del estribo, con Delinda, que nos está llamando de coma y le agradecemos por su espera. Delinda, adelante, por favor. Sí, buenos días. Buenos días a todos. Adelante. Mi consulta es, bueno, hace 6 años, más o menos 6 años, me diagnosticaron esclerodermia. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, para llegar a ese diagnóstico he pasado, o sea, muchísimos doctores y todo, ¿no? Pero el diagnóstico fue cuando ya mi enfermedad estaba mucho avanzado, ¿no? Porque le confundían con muchas otras enfermedades. La confundían con artritis, con algo enfermedades reumatológicas, pero menos el esclerodermia. Entonces ya mi diagnóstico. ¿Cuál es tu pregunta? Fue Delinda. cuando ya perdí los movimientos, perdí la fuerza en los brazos, ya no los puedo alzar mis brazos hacia arriba, y entonces mi piel empezó a estirarse, ¿no? Toda la piel de mis brazos, la cara, entonces ya me diagnosticaron enfermedad por los... Delinda, ¿cuál es tu pregunta concreta? Cuéntanos, por favor. Mi pregunta es que, bueno, he pasado por muchos reumatólogos y me dicen que no hay una medicina para esta enfermedad, no hay un tratamiento. Y prácticamente me dicen, no, prácticamente tu enfermedad es solamente aliviar el dolor nada más. O sea, entonces tengo una duda si existe algún tratamiento que para yo poder llevar un... Ok, Delinda, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que acá la inquietud es en realidad transversal, porque las enfermedades autoinmunes, las enfermedades de ese tipo son crónicas, se convive con ellas, se mejoran, se mitigan sus efectos, se evitan que esos se vuelvan graves, pero la palabra curación a veces no está en el tapete y eso creo que confunde a la frente, ¿no? Así es. Las enfermedades autoinmunes sistémicas son enfermedades que no tienen cura, pero que sí tienen tratamiento. Con el tratamiento garantizamos que nuestro paciente tenga una correcta calidad de vida y pueda realizar sus actividades básicas. Se confunden con otras, por eso yo decía, si hay una inquietud que hay el lupus, por ejemplo, que puede tener un poquito de artritis, un poquito de muchas enfermedades autoinmunes que se presentan con otros órganos, sistemas y hay que diferenciarlas. Y lo difícil es lo que también decía ella, ¿no? Pasamos de médico a médico y no se llega al diagnóstico y el problema más importante a resolver es el diagnóstico. Así es, en realidad lo importante es determinar qué tipo de enfermedad autoinmune presenta nuestro paciente y brindar un tratamiento, porque el tratamiento va dirigido dependiendo del órgano que esté comprometido. Si es la articulación, si son los pulmones, hay tratamiento, por supuesto que sí, y nosotros podemos garantizar salvar ese riñón o esos pulmones dando el tratamiento a nuestros pacientes. Claro que sí. Doctora, y ahora escuchando el testimonio de la señora Lucía, que ha tenido lupus, ya que ha tenido varias pérdidas, yo quiero hacer esta pregunta importante porque está en esta edad de fertilidad. Las mujeres que tienen lupus pueden quedar embarazadas. ¿Cuál es el riesgo? Y este bebé que nace de esta mujer que presenta lupus, ¿cuáles son los factores de riesgo para este neonato también? Es una pregunta bastante buena y que lo vemos con mucha frecuencia. ¿Una paciente con lupus puede quedar embarazada? Por supuesto que sí, pero hay ciertas condiciones y una de ellas es que la enfermedad esté inactiva, que haya una remisión de enfermedad y que nosotros preparemos a nuestra paciente para que pueda tener un embarazo saludable sin complicaciones, porque de no ser el caso y nuestra paciente presenta una actividad importante de enfermedad con compromiso renal, compromiso neurológico, existe mucho riesgo para la madre y para el bebé, y el bebé puede tener un lupus neonatal, bloqueo congénito cardíaco, las complicaciones son muy grandes, entonces por eso nosotros preferimos y siempre conversamos con nuestra paciente preparar para un embarazo con respecto a la actividad de enfermedad y también los fármacos que administramos a la paciente. Este lupus neonatal quiere decir que lo transmito a mi bebé, pero es no permanente. Exactamente, lo que quiere decir es que es un riesgo de que nuestro paciente pueda presentar la enfermedad, en este caso muy asociado sobre todo cuando la madre presenta un lupus y sobre todo cuando hay una actividad muy importante de la enfermedad también. Sí. Muchas gracias, doctora. Entonces sí puede quedar embarazada, pero con el tratamiento indicado y el lupus controlado. Dos palabritas, porque yo creo que me ha quedado a mí claro el tema de que puede presentarse de muchas formas. De articulaciones, con fatiga, con fiebre, con malestar. Entonces pueden haber síntomas muy genéricos para otras enfermedades. Diagnóstico, una palabrita. ¿Qué hace si una persona que nos está escuchando y nos está viendo en este momento en todo el Perú
dice, yo tengo fatiga, tengo dolor, tengo artralgia, se me inflaman las articulaciones, ¿a dónde debo ir y qué examen debería de hacerme? Porque son muchos, pero el primero. La respuesta sería que acudan a un médico especialista, acudan a un reumatólogo, que nosotros con todo gusto podemos identificar de forma clínica mediante el examen físico. Nosotros tenemos la capacitación para poder discernir si solamente es un dolor articular o es una inflamación, ver si verdaderamente hay un compromiso renal o algún otro compromiso y poder diferenciar. Lógicamente, acompañado del examen físico, nosotros solicitamos exámenes generales básicos, pero también exámenes muy específicos, exámenes de autoinmunidad, que todos ellos nos pueden ayudar a reforzar nuestro diagnóstico y finalmente diagnosticar a un paciente con lupus, poner, digamos, el apellido de qué tipo de compromiso presenta y poder dar el tratamiento oportuno para que no haya este tipo de complicaciones a futuro. Muy claro, interdisciplinario, ¿no? Muy preciso, multidisciplinario. Gracias, doctora López, ha sido muy generosa con todos nosotros y creo que ha quedado el mensaje a todos nuestros televidentes en todo el país acerca de cómo tenemos que manejar el lupus y ya saber que esto depende mucho de nosotros y de esa adherencia al tratamiento e ir a un especialista porque si no uno termina sin diagnóstico. Gracias a todos ustedes por su sintonía. El día de mañana vamos a tener un programa realmente muy interesante y muy oportuno también porque vamos a hablar acerca del dengue, que en este momento está en revisión y las medidas preventivas a tomar dependen mucho de nosotros. Así que no hay tiempo para más. Nos vemos el día de mañana para hablar del dengue y ya nos conectamos con... Conecta Perú. Hasta mañana. Bye bye. Ya nos vemos.